No basta afirmar, hay que demostrar. Que las personas tomen simples afirmaciones como verdades demostradas es, por desgracia, algo habitual. Un chisme, una afirmación gratuita y con frecuencia irresponsable pueden desencadenar toda clase de desgracias. Ilustremos esto de que afirmar no es demostrar, que aplica a lo público y a lo privado, con la noticia de 2021 de presuntas tumbas indígenas en Canadá. Que quede claro, solo existen afirmaciones al respecto. La ausencia de evidencia comprobada y al público permiten declarar que no se puede hablar de tumbas halladas, menos de cuerpos hallados, al menos no hasta hoy. Por tanto, lo que debió suceder, en lugar, por ejemplo, empezar a quemar iglesias, que jamás debió ocurrir y armar un escándalo, fue ser honestos y llamar a la espera de datos concretos de algo tan grave. Afirmar no es demostrar. El caso de tumbas indígenas en Canadá. Esto es, Lucas Abrek desde la colina de Ares. Afirmar es declarar con convicción algo como cierto. Para que se considere verdadera una afirmación, deben aportarse los elementos apropiados que prueben su veracidad. Sin dichos elementos, una afirmación puede ser incluso un chisme. Una sospecha, aunque fundada, no es lo mismo que una verdad comprobada. Está lloviendo es una afirmación. Falta demostrarla. En este caso, bastará con mirar por la ventana, aunque no siempre es tan fácil la demostración. Afirmar que hubo un asesinato requiere la prueba de existencia de un cadáver y los análisis competentes de muerte no natural para que ello se tenga por cierto. Por tanto, una afirmación tampoco puede confundirse con un argumento. Un argumento requiere una afirmación acompañada de su demostración. Una demostración tiene requisitos. Debe ser válida por la forma, porque debe ser sustento coherente de lo afirmado, y verdadera, por el fondo. Unas mentiras no son sustento aceptable. O sea que hay malos argumentos. Como he dicho en otras ocasiones y comparto en mi libro de hermenéutica, nunca debe pedirse que un debate se adelante con argumentos, porque hay pésimos argumentos. Lo que deben exigirse son buenos argumentos en los cuales la afirmación es la conclusión inevitable de las premisas presentadas, que deben ser en efecto la demostración cierta de lo afirmado. Sostuvo Bertrand Russell, según la novela de Carl Sagan, no es deseable creer una proposición cuando no existe fundamento para suponer que sea cierta. Ensayos escépticos 1 de 1928, según se lee en la página 22 de la novela Contacto de Carl Sagan. ¿Cuál es el ejemplo más extendido de una afirmación sin demostración? El chisme. ¿Dónde se suelen encontrar más rápidamente afirmaciones sin demostración? En los medios de comunicación, las redes sociales, antisociales deberíamos decir, y en la publicidad. Y hay otro escenario más antiguo, la cultura popular. Está plagada de afirmaciones aceptadas sin demostración, con frecuencia falsas y con larga existencia, como esa de que la orina sirve para las picaduras de medusas, es decir, las picaduras de aguas malas, por mencionar un solo ejemplo. Pero vamos a un caso muy sonado en todo el mundo para un ejercicio sobre la diferencia entre afirmar y demostrar. Lo usaremos también para ver hasta dónde deben llegar las consecuencias del análisis. Este es un titular del servicio BBC News Mundo de 24 de junio de 2021. Hallan 751 tumbas en otro internado para niños indígenas en Canadá. Esa afirmación es falsa. Al leer el texto del artículo se encuentra que, se cita, un grupo indígena en Canadá dijo este jueves haber encontrado 751 tumbas sin nombre en el lugar donde funcionó la escuela residencial indígena Marieval, un antiguo internado católico en la provincia de Saskatchewan. Como se ve, el título del artículo induce error. No se hallaron tumbas, sino que un grupo indígena en Canadá dijo haber encontrado. No es que se halló, insisto, sino que alguien dijo haber hallado. La distancia es enorme. Lo que hay en el artículo es una enorme especulación sin respaldo definitivo. Más adelante, en ese mismo artículo se lee: el hallazgo se produce semanas después de que se encontraran los restos de 215 niños en una escuela similar en Columbia Británica. Esta afirmación también es falsa. A 28 de agosto de 2022, nadie ha mostrado evidencia física de resto alguno bajo la superficie. Tampoco se han exhibido los reportes del radar de penetración GPR, que igual requieren verificación.
El asunto es muy delicado. En Canadá quemaron iglesias luego de esos supuestos hallazgos, entre otras conductas que nunca debieron darse. Por cierto, así la información fuera verdadera, ¿qué tienen que ver los cristianos de hoy con lo ocurrido hace tanto tiempo? El tema se volvió viral sin evidencia pública de un solo resto humano. En cuanto a Medieval, es lo mismo. No puede afirmarse públicamente que se han hallado tumbas porque no hay evidencia de estas. Ahora hablemos del presunto hallazgo de 215 tumbas a que se refiere la nota de la BBC, número reducido luego 200. Eso fue en un sitio llamado Kamloops. Lo que se encontró en Kamloops en 2021 fueron irregularidades en el terreno que podían considerarse indicios de probables tumbas. La profesional que anunció los indicios, Sarah Bullough, advirtió sobre ellas que "We do need to say that they are probable until one excavates". Tenemos que decir que es probable hasta que se excave. El GPR jamás muestra restos humanos ni cosa parecida, sino ciertas irregularidades en el terreno. Ese informe de los sondeos con el GPR no ha sido contrastado en público. Informó la Deutsche Welle. Sarah Bullough, especialista en el uso del radar de penetración de terreno para localizar restos de soldados de la Segunda Guerra Mundial, reveló que en ese lugar de Kamloops han aparecido la costilla y el diente de un menor de edad, pero los datos deben ser confirmados mediante las excavaciones. Esto es de la nota "Indígenas canadienses piden intervención de la CPI por muertes de niños". Deutsche Welle. CPI es Corte Penal Internacional. O sea, están pidiendo la intervención de la Corte Penal Internacional por el hallazgo de un diente y un fragmento de un hueso. Así las cosas, no hay prueba de tumbas allí. Un indicio no es una prueba. Reitero que la profesional del informe original ha advertido que hay que excavar. Mientras tanto, estamos hablando de probabilidades, lo que a su vez significa que es claro, pueden haber tumbas, pero a hoy eso no está demostrado. Es un asunto demasiado grave para especular. Un indicio no es una prueba, requiere varios pasos adicionales para convertirse en prueba. En este caso, el indicio no ha sido ni siquiera contrastado, lo que no significa que en el futuro no pueda ser confirmado. Por ahora, y lo que interesa a esta nota es que es irresponsable actuar como si ya estuviera todo probado. Como vemos, hasta ahora solo hay afirmaciones. Nadie ha visto el reporte de GPR, que en todo caso no sería concluyente. Tampoco los sitios se han excavado, pero se han asumido como verdad demostrada, lo que es muy grave. La tecnología que se sostiene que se empleó para los hallazgos fue un GPR, Ground Penetrating Radar, lo cual sin embargo no es concluyente. No soy ni remotamente experto en GPR, pero se lee en la literatura especializada lo siguiente: aunque el método es rápido y no supone alterar las tumbas, la interpretación de perfiles de GPR siempre es difícil y con frecuencia lleva a resultados incorrectos. Como en todos los casos donde cito material en inglés, estoy leyendo mi propia traducción, mientras muestro además el texto en el inglés original. De nuevo, lo que hay a la fecha son indicios, no más. No se puede afirmar que hay cuerpos o que de manera indubitable hay tumbas, así lo declara una experta. Aún con los avances en GPR y otras herramientas, el público puede entender mal lo que el equipo de hecho revela. Los mayores medios de comunicación han publicado titulares afirmando que la gente está encontrando cuerpos en Canadá. De acuerdo con Marcia Small, quien está realizando su PhD en la Montana State University y ha estado explorando sitios de enterramiento en el cementerio Chemawa cerca de Salem, Oregon, de modo intermitente cerca de una década, la gente con frecuencia piensa equivocadamente que el GPR es una herramienta mágica que puede ayudar a descubrir cuerpos y sitios de entierro, cuando con frecuencia lo que se detectan son raíces de árbol y otras masas. Y dado lo delicado del tema, lo anterior también significa que no se puede señalar que no hay tumbas, porque una cosa es afirmar que hoy no se ha revelado ninguna con evidencia forense contrastada a que no existan. Las excavaciones pueden mostrar que no hay tumbas o que sí las hay. Esa es la situación real. No se puede ir más lejos hoy. Así las cosas, le invito a que no vuelva a basarse exclusivamente en afirmaciones. Busque el sustento de estas. Todos los medios de comunicación que han publicado artículos sobre hallazgo de tumbas, hallazgo de cuerpos, en el caso que se comenta en este video, deberían rectificarse. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.